Tengan muy buenos días. Mi nombre es Wendy Vanessa Lemos y me ha tocado hablarles sobre lo que es la circulación intrauterina o circulación fetal. Esta es una circulación única y muy diferente a la del adulto, ya que esta funciona hasta el nacimiento cuando cambia de manera muy radical. La sangre fetal no necesita entrar a lo que es la red vascular pulmonar para oxigenarse, ya que la mayor parte del gasto ventricular derecho no pasa por los pulmones. Las cámaras del corazón fetal trabajan en paralelo, no de manera seriada, lo que suministra de manera eficaz la sangre mucho más oxigenada al cerebro y el corazón con respecto al resto del cuerpo. El oxígeno y los materiales nutrientes requeridos para el crecimiento y la maduración del feto llegan a él desde la placenta por lo que es la vena umbilical única. La vena entonces se divide en lo que es el conducto venoso y el seno portal. El conducto venoso es la rama más importante de la vena umbilical y atravesando el hígado se dirige directamente a la vena cava inferior. Como ésta no suministra oxígeno a los tejidos que atraviesa, entonces lleva la sangre bien oxigenada de forma directa al corazón. En contraste al seno portal, lleva sangre a las venas hepáticas, sobre todo del lado izquierdo del hígado, donde allí se extrae el oxígeno. La sangre relativamente desoxigenada del hígado entonces fluye hacia atrás, hacia la vena cava inferior, que también recibe más sangre desoxigenada que retorna de la parte inferior del cuerpo. La sangre que fluye hacia el corazón del feto de la vena cava inferior consiste en una adición de sangre parecida a la de las arterias, que pasa de forma directa atravesando los conductos venosos, y la sangre menos oxigenada que retorna a la mayoría de las venas por debajo del nivel del diafragma. El contenido de oxígeno entregado al corazón de la vena cava inferior es por tanto mucho más bajo que el que sale de la placenta. Los ventrículos del corazón del feto trabajan en paralelo y no de forma seriada. La sangre bien oxigenada entra al ventrículo izquierdo, que ésta irriga el corazón y el cerebro, y la sangre menos oxigenada entra al ventrículo derecho, que perfunde el resto del cuerpo. Estas dos circulaciones separadas se mantienen por la estructura atrial derecha, que efectivamente dirige la sangre que entra al atrio izquierdo o al ventrículo derecho en dependencia de su contenido de oxígeno. La separación de la sangre de acuerdo a su contenido de oxígeno es ayudada por el patrón de flujo de sangre en lo que es la vena cava inferior. La sangre bien oxigenada tiende a correr a lo largo del borde medio de la vena cava inferior y la sangre menos oxigenada fluye a través de la pared lateral del atrio derecho. Esta sangre se desvía por la parte media de la vena cava inferior y del conducto venoso a través del foramen oval hacia el corazón izquierdo y después hacia el corazón y el cerebro. Después, estos tejidos que han extraído el oxígeno necesario, la sangre menos oxigenada se obtiene y retorna al atrio derecho a través de la vena cava superior, y la sangre menos oxigenada corre a lo largo de la pared lateral de la vena cava inferior, entra al atrio derecho y se desvía a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. La vena cava superior corre por la parte anteroinferior, mientras que en el atrio derecho se asegura que la sangre menos oxigenada retorne del cerebro y de la parte superior del cuerpo, también desviada directamente al ventrículo derecho. De una manera muy similar, el ostium del seno coronario yace justo superior a la válvula tricúspide, y de manera que la sangre menos oxigenada del corazón también retorne al ventrículo derecho.
resultando el patrón de flujo de sangre, es decir, que la sangre del ventrículo derecho es del 15 al 20% menos saturada que la sangre del ventrículo izquierdo, que es casi el 90% de la sangre que sale del ventrículo derecho, ya que esta es desviada a través de los conductos arteriosos hacia la aorta descendente, y la alta resistencia vascular pulmonar y la resistencia comparativa es más baja en el conducto arterioso, y la vascularización umbilical placentaria es alrededor del 8% de la salida del ventrículo derecho que vaya hacia los pulmones. De esta forma, un tercio de la sangre que pasa a través de los conductos arteriosos es entregada al cuerpo, y la salida ventricular derecha que resta retorna a la placenta de las arterias hipogástricas. Estas dos arterias corren a nivel de la vejiga por la pared abdominal hacia el anillo umbilical y hacia el cordón umbilical, como las arterias umbilicales. En la placenta, esta sangre recorre con oxígeno y otros nutrientes y es reciclada a través de la vena umbilical. Circulación extrauterina. El niño pasa de la circulación fetal a la neonatal y su desarrollo miocárdico sufre cambios estructurales y funcionales. La característica, ¿verdad?, de lo que viene siendo la circulación fetal es que las presiones en la arteria pulmonar son ligeramente superiores a las de la aorta. También existe resistencias pulmonares elevadas, similares a las resistencias sistémicas. También hay un débito sanguíneo pulmonar muy bajo, que quiere referirse al flujo sanguíneo, ¿verdad? Esta no supera lo que es el 7% del gasto cardíaco. A partir del nacimiento existen importantes cambios circulatorios. Primero se establece la ventilación pulmonar, se produce un aumento en el débito sanguíneo pulmonar, cesando el débito placentario. Este aumento es de 4 a 5 litros en el primer día de vida. La presión arterial de oxígeno y la presión parcial de oxígeno aumentan y la presión parcial de dióxido de carbono disminuye. Las resistencias pulmonares bajan. El incremento de la presión arterial de oxígeno produce una vasodilatación de los vasos pulmonares, a diferencia del resto de los territorios en los que produce vasoconstricción, en particular al nivel del conducto arterioso. Las presiones en la arteria pulmonar bajan a niveles similares a los del adulto a partir de la tercera semana, y hasta la tercera semana las resistencias vasculares pulmonares del recién nacido son muy sensibles a factores farmacológicos o metabólicos. Así, la hipopsia o la acidosis dan lugar a incremento importante de la resistencia vascular pulmonar. Roturas en la barrera placentaria. La placenta no mantiene la integridad absoluta de las circulaciones fetal y materna. Hay numerosos ejemplos de las células de tráfico entre la madre y el feto en ambas direcciones. Esta situación se ejemplifica mejor desde el punto de vista clínico, mediante la aloinmunización con antígeno B de eritrocitos. La mezcla de sangre materna y fetal es quizás pequeña en la mayoría de los casos, aunque rara vez la sangre fetal pasa a la circulación materna. Las células fetales también pueden injertarse en la madre durante el embarazo e identificarse décadas después. Los linfocitos fetales, las células madre mesenquimales CD34 positivo y las células formadoras de colonias endoteliales residen en la sangre materna, la médula ósea o los vasos uterinos, conocido como microquimerismo. Tales células madre residuales se han visto implicadas en la relación desigual entre hombres y mujeres de los trastornos autoinmunes. Están asociados con la patogénesis de la tiroiditis linfocítica, la esclerodermia y el lupus eritematoso sistemático.
Fármacos que atraviesan la barrera placentaria. Los anestésicos locales atraviesan rápidamente la placenta, pudiendo deprimir al feto y al recién nacido. Los anestésicos locales y sus metabolitos pueden hallarse en orina y jugo gástrico del recién nacido en las primeras horas del posparto. La disminución del pH gástrico del neonato se presenta horas después del nacimiento, favoreciendo la acumulación de estos fármacos en el estómago del neonato. Durante el embarazo se observa disminución de la actividad de la pseudocolinesterasa. La velocidad de hidrólisis de la madre permanece superior, lo que ayuda a reducir la transferencia placentaria y la intoxicación del feto. Además, la actividad enzimática todavía parece adecuada, aunque la administración de anestésicos locales del tipo éster disminuye la actividad de la colinesterasa entre 70 y 80% en el plasma materno y el fetal. Por otra parte, con el uso de amidas, se ha observado que hay una unión plasmática materna y fetal distinta, probablemente por bajas concentraciones fetales de la glucoproteína ácida alfa 1. Y aquí tenemos una serie de fármacos que atraviesan la barrera enzimática, como tenemos a la adrenalina. Esta en concentraciones habituales para anestesia regional, los anestésicos locales siempre causan vasodilatación. La adrenalina se agrega para contrarrestar esta vasodilatación y así reducir la absorción y como resultado aumentar la duración. La concentración óptima de la adrenalina para el bloqueo regional es controversial, dado que el grado de vasodilatación es modificado por el tipo de anestésico local, su concentración y el sitio de inyección. También la mayoría de los autores concuerdan que 5 microgramos por mililitro de adrenalina es una dosis óptima. Los efectos alfa-adrenérgicos de la adrenalina son peligrosos para el feto, porque disminuyen el flujo sanguíneo de la arteria uterina. Asimismo, el efecto alfa-adrenérgico hace más lento el trabajo de parto. Aumenta también la necesidad de usar lo que es la oxitocina. Por parte de los opioides solos, a excepción de la meperidina, no dan analgesia adecuada para el primer periodo del trabajo de parto. Y cuando se inicia el segundo periodo, son útiles si se les adiciona un anestésico local. Mejoran la analgesia con mínimo bloqueo motor en la madre. La selección de los opioides para usarse en el trabajo de parto depende de las siguientes características. Primero, el tiempo de latencia. Se debe valorar los de latencia corta, como viene siendo el fentanilo y el sufentanilo. 2. La duración del efecto. Cuando su duración es corta, se deben mantener en infusión para mantener la analgesia. Y 3. Tipos de efectos adversos, tanto en la madre como en el producto. El fentanilo, este fármaco se une en un 69% a las proteínas plasmáticas y a la fracción libre atraviesa rápidamente lo que es la placenta. La fracción libre es más alta en el feto que en la madre, debido a que el feto tiene menor alfa 1 glicoproteína, a la cual se unen los opioides. Y la dosis para el trabajo de parto es de 2.5 a 5 microgramos por mililitro de anestésico local, con un volumen total de 8 a 10 mililitros, usada con bupivacaína de 0.0625 a 0.125% en el primer periodo del trabajo de parto, y en el segundo una concentración de 0.25%. Si se usa con lidocaína es de 0.5 a 1%. El sufentanilo, este opioide, se debe administrar a 1.5 microgramos por mililitro, con un volumen total de 10 mililitros. A pesar de que este fármaco tiene una mayor transferencia placentaria, en la sangre materna venosa hay una concentración menor, haciendo que la exposición en el feto o el producto sea menor sin efectos deleterios en el mismo. En el alfentanilo,
Este tiene una afinidad alta por las proteínas, lo que hace una transferencia placentaria menor al feto. Tiene una vida media corta con una rápida analgesia y las dosis es de 30 microgramos por kilogramo, total con volumen total de 10 mililitros, con anestésico local. La clonidina es un compuesto imidazólico que se une a los receptores alfa 2 adrenérgicos a nivel supraespinal y espinal, y a nivel periférico inhibe la actividad eléctrica de las fibras A, delta y C. Su asociación con un anestésico local solo prolonga el bloqueo sensitivo que estos producen. Los alfa 2 agonistas poseen acción anestésica local y potencian el efecto inhibidor de los anestésicos locales sobre la actividad eléctrica de las fibras C. Además, disminuye la toxicidad sistémica de los mismos cuando previamente se ha administrado la clonidina. Debido a los efectos de hipotensión, bradicardia y sedación que puede causar en la madre, la dosis por administrar es de 25 a 50 microgramos de clonidina con bupivacaína a 0.03% con un volumen total de 10 mililitros o una dosis total de 2 microgramos por kilogramo de peso en 24 horas.